Hey, ¿qué onda? Buenos días, tardes o noches, en la hora que lo estén escuchando. Bienvenido a su podcast El Arte del Saber. Hoy estoy con Jimena Sepúlveda. Hola, muy buenas tardes. También estoy con Vianey Carrillo Hola, ¿cómo están todos? y con Fer Pineda. Hola, ¿cómo están? Y con su servidor Héctor Meléndez. El día de hoy el tema va a ser sobre los paradigmas. Es un tema muy interesante. Podemos empezar en los tiempos de antes, cuando estaba el paradigma de los mitos, ¿puede ser? ¿Han escuchado alguna vez sobre eso? De los mitos, pues sí, la gente de muchísimo atrás tiempo, pues todo se basaba en mitos o todo se basaba en lo que una persona decía. Por ejemplo, lo de las, no sé, pues había gente que creía en muchos dioses, había gente que nada más creía en uno. Como por ejemplo, pues la gente más civilizada tenía su dios. Para ellos era Dios. Y la gente que se la vivía en aldeas o en pueblitos, antes tenían la idea de que había un dios para todo. Había un dios para la comida. Para el agua, ¿no? El Ajá, sol. el dios del agua. Para que Sí, lloviera. Para ajá, que el según la lluvia, ajá, tengo entendido que para que lloviera tenían que hacer sacrificios y Ajá, todo sí, eso. sacrificaban personas o animales. Y se me hace la verdad muy interesante de cómo hemos evolucionado eso de que antes había muchos dioses y ahora solo hay uno. Por ejemplo, el tema de la religión hoy en día, cómo de pasar a tener un dios para todo pasamos a solo tener a uno. Claro, hay muchas religiones y cada religión tiene la forma de ver a su dios, pero, o sea, si nos ponemos en una mesa y nos sentamos todos a hablar de Dios, nos damos cuenta que todos tenemos al mismo Dios. Todos tenemos a lo que es Jesús, ¿no? Uh-huh. Sí, pero o sea, en todas las religiones se ven de manera distinta, pero al final es la misma persona. Todos tienen la misma historia. Que pues este paradigma cambió con la llegada de los españoles. Aquí por lo menos en América, que pues ellos trajeron a su propio Dios, quitándonos pues a nuestras creencias, que incluso las pastorelas son como representaciones de obras teatrales en las que hacían que los asentamientos étnicos se les cambiara el chip de ya no pensaban en que tenían muchos dioses, sino que ya solo creían en uno solo. Y pues esta fue la manera en la que ellos cambiaron el paradigma en el que teníamos pues los mitos y cambiaron al siguiente, que pues es de un dios en general. Y ya después surgieron bastantes religiones y pues todo lo que conocemos hoy en día, ¿no? Surgió todo eso, ¿no? Y después llegó todo el tema de la tecnología, que revolucionó bastante, ya que tenemos toda la información al alcance y así podemos investigar cada quien sus opiniones. Hay demasiadas ideas y de ahí podemos sacar bastantes. Hay personas que pues actualmente no creen en Dios, otras que sí. Unas religiones tienen una idea de que van a tener su propio planeta, otros que va a venir el fin del mundo, otros que pues no sé, hay un Dios. Cada quien tiene su idea de forma de ver las cosas y ya son muchísimas que ahorita tenemos al alcance con todo ese tema de los paradigmas. Que hoy en día las personas ya no creen en Dios. Eso ya está muy visto por los abuelos. O no sé si sus abuelos creen en Dios o creen. Pues mis abuelos sí creen en Dios, son personas muy católicas. Y yo creo que toda mi familia es muy católica y hasta ahorita lo siguen siendo. Yo creo que ahorita ya más de esta generación, que son como pues nosotros, somos más los que ya tenemos otro tipo de ideas, otro tipo de ideologías, por así decirlo. Pero yo creo que todo eso de que nos están tratando de inculcar demasiado, todo eso de la religión, pero yo creo que ahorita ya siendo una sociedad ya más libre, ya podemos pensar por nosotros mismos y nosotros decidimos en qué creer y en qué no. Y ya cada vez va perdiendo más peso la religión. No sé si recuerdan en los tiempos de antes. Si tenías niños, ajá, que todo se eso las iglesias era muy distinto o muchísimo más antes. Si tenías una idea distinta a lo que es la religión o no creer en Dios, hasta había posibilidades de que te mataran o ese tipo de cosas. Como los filósofos que tenían ciertas opiniones, cuando empezaron a cuestionar todo ese tipo de cosas, algunos filósofos tenían que huir de sus países natales, tenían que irse ya que los iban a matar por tener ideas distintas. Ajá, porque antes como han cambiado las cosas, antes lo que gobernaba era la iglesia. Ahorita pues ya cada país tiene su presidente, su gobernador, pero antes lo que decía la iglesia era la ley. Si la iglesia decía que una persona era una bruja, la cazaban
y la mataban porque la iglesia lo creía, o si por lo que dice mi compañero, si alguien cuestionaba a la iglesia era una muerte segura. Y es así, no solo con este paradigma de la religión, sino nos podemos ir ya con cualquier tema, que los tiempos han ido cambiando, las personas piensan totalmente distinto, es una evolución, yo considero, del ser humano este pensamiento, ya que si no hay como una evolución de pensamiento en un ser humano y no hay como un cambio de chip, siento que te quedas, se podría decir, estancado, ya que normalmente siempre estás en constante cambio de pensamiento y todo ese tipo de cosas. Muy interesante todo lo de la religión y eso, pero pues hablemos más de la ciencia, de la revolución científica. Siento que la revolución científica vino a cambiar un paradigma, o sea, de un paradigma a otro. Porque pues el paradigma anterior pues era lo de la religión, el de Dios y todo eso. Y con la ciencia fue un cambio bastante drástico porque ya pues las personas intentaban, por lo menos en lo que creían, tenían que justificarlo con algo. Porque en sí la ciencia siempre es justificable, o sea, las teorías, los modelos siempre deben de tener una justificación y un desarrollo científico, un proceso por el cual pasen para poder probar que lo que están diciendo es real, ¿no? Y pues, o sea, anteriormente pues eran como muy cosas a la ligera y ahorita como que siempre se busca una justificación de algo. Entonces siento que este paradigma actual, que es el que está de la ciencia y la tecnología, es como el que más ha cambiado el mundo. O sea, es el que más nos ha marcado, la sí. verdad. Siento que se nota todavía mucho, o sea, la diferencia en las generaciones, como la generación de ahora, que probablemente somos nosotros o los niños ahora, incluso, que tienen toda la infancia la tecnología, ¿no? O sea, como sí, que facilita mucho la vida y son muchas herramientas. Sí, porque antes éramos más de, no sé, ocupábamos un significado y leer un libro. Ahorita ya, güey, o sea, lo googleas y ya, güey. Sí, Wikipedia está en todo. Ajá, siento que y cada día vamos avanzando más, ¿no? O sea, es como muy increíble. Sí, yo creo que la ciencia nos da la tecnología, pero también la ciencia nos han ayudado mucho, ¿sabes? Porque yo creo que en la vida no podríamos avanzar sin la ciencia, porque es la que ha creado pues todo lo que tenemos alrededor, todo lo que utilizamos. Sin una ciencia no tendríamos esto, ¿no? Así es. La ciencia nos ha permitido conocer muchísimas cosas y darle explicación a muchas cosas que no sabemos, como por ejemplo el espacio exterior, o sea, todo. La ciencia pues nos ha abierto la puerta como para entender muchas cosas y que todo el conocimiento esté al alcance de nosotros, de todo lo que nos dé curiosidad. Igual poniendo el ejemplo en los paradigmas en las ciencias y eso, algo que yo había investigado bastante, veía muchos estudios, como cambié mi alimentación, veía ciertos estudios de ciertos alimentos que eran buenos para el ser humano y todo eso, pero esos estudios normalmente estaban en constante cambio, no siempre. Por ejemplo, antes decían que este alimento nos ayudaba, pero de la nada, como el ser humano evolucionó y cambió totalmente todo ese trip, ahora esos estudios ya no son verdad y los están actualizando constantemente, y así funciona con todo eso. También sobre el tema de los animales, que antes usaban humanos en los estudios y ahora pues ya utilizan animales y todo eso. Sí, pues hoy en día la verdad casi todas las marcas se están haciendo veganas ya, pues también por lo mismo de que la ciencia practica sus experimentos con animales, ya está muy penado, ¿verdad? Porque ya es un maltrato animal, ya por eso las marcas están experimentando con lo vegano, ¿no? Pues en conclusión sobre el tema, yo creo que pues la ciencia es muy importante al día a día, porque pues es la que nos ha dado todo lo que conocemos, todo lo que tenemos hasta ahorita, todos los inventos, y sí. Muchas gracias por haber escuchado el podcast. Nos despedimos. Bye. Bye. Adiós.